Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más, bienvenidos a un vídeo más del canal. Hoy es un vídeo muy especial porque después de, hace un par de semanas hice la review de MotoGP Unlimited de la primera temporada y algo que me hizo mucha ilusión, me escribió uno de los directores para decirme que había visto el vídeo y que le había gustado mucho, algo que, como digo, me hizo mucha ilusión. A partir de ahí yo pensé, oye, ¿y por qué no hacemos una entrevista? Lo hablé con él y me dijo que sin ningún problema, que tanto él, Jaume, como Arnau, que estaban encantados de hacer una entrevista, y finalmente la pudimos grabar la semana pasada. Aquí tenéis la entrevista íntegra y eso, espero que os guste tanto como a mí. Bien, pues estamos aquí con Arnau Monràs y Jaume García, codirectores y guionistas de MotoGP Unlimited, la nueva serie de Amazon Prime, estrenada el pasado 14 de marzo y que sigue los hechos de la temporada 2021 de MotoGP. Jaume, Arnau, hola, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo ¿Qué estáis? tal? Muy Hola, bien, buenas tardes. encantado de estar Encantado de aquí. teneros por aquí. Eso. Vosotros dos habéis trabajado juntos en otros proyectos ya de Amazon Prime y relacionados con el deporte. En las dos temporadas del documental de Fernando Alonso y también en All or Nothing de Manchester City. Y ahora pues trabajáis juntos una vez más en este proyecto dedicado un poco a los aficionados del motociclismo. Voy a empezar ya con la primera pregunta para sacármela de encima. ¿Vosotros sois aficionados a las motos? Yo soy aficionado al deporte en general y Arnau también. Somos unos frikis del deporte. Nos encanta todo, casi todo. Vemos partidos de balonmano, de baloncesto, de fútbol americano, de todo. Y de motociclismo también. Yo era más aficionado hace años, cuando era más joven, digamos, que lo que hablábamos un poco de que, digamos que se veía un poquito más en televisión pública y tal. Luego le perdí el rastro, pero siempre me ha interesado. O sea, no soy muy fan, pero sí que hay máximo respeto e interés por todo lo que hacen porque realmente es brutal. Sí, sí. Yo había ido a grandes premios, o sea, yo de hace muchos años, en época de Sito Pons y Joan Garriga, o sea, hablo que algunos aficionados igual ya no saben ni de quién hablo, ¿no? Pero sí, había ido a grandes premios y como Jaume, como a los dos nos gusta mucho el deporte, pues motociclismo también entraba ahí. Pero es verdad que ahora evidentemente nos hemos enganchado muchísimo más. Esta temporada os tocará seguirlo otra vez, ¿no? De cerca. ¿Y Sí, sí. qué os ha parecido vivir este deporte desde dentro? ¿Ha cambiado vuestra forma de verlo o qué? Arnau. Bueno, a ver, yo cambiar, hombre, un poco cambia porque realmente lo ves desde otro punto de vista y puedes ver más los entresijos y tienes un conocimiento mucho más profundo. En cuanto a la espectacularidad, yo ya iba convencido, ¿no? A mí, yo no tenía que convencerme de que es un deporte apasionante. Evidentemente, cuanto más cerca lo vives, pues puedes apreciar cosas que antes no te dabas cuenta. Y esas cosas de ver los pilotos ahí comentando dentro del box, lo cual, o sea, no podías ver nunca, los veías ahí dentro, no sabías qué pasaba. Y ahora al conocerlo, bueno, aún lo aprecias más. No sé. Sí, es un privilegio. Para nosotros es un privilegio poder ver lo que no se ve, ¿no? Al final es eso. Y verlo antes que nadie y poder un poquito tener toda la información. Ya lo habíamos visto un poquito, salvando las distancias, con el documental de Fernando, que también es mundo del motor, también es mundo piloto. Y yo siempre lo veía, hace años siempre pensaba, ostras, o sea, interesante tendría que ser poder ver lo que nadie ve, ¿no? Pero en todos los deportes, en todos los ámbitos, sea un vestuario, como en el de Manchester, o un box o tal, es algo que es darle una vuelta, digamos, al deporte, ¿no? Y es un poco estos Sí, documentales, es lo que yo creo, al menos nosotros, es siempre intentar darle una vuelta, ¿no? Ir un poco más allá, ¿no? Dar un, llegar un donde, pasito donde el más. ojo no llega, ¿no? Normalmente.
Sí, claro, es darle un poco más bueno, es lo que no se ve, pues yo te lo enseño y eso es fantástico. Pero en cualquier deporte, lo que pasa es que las motos además es que a una que es espectacular y es súper intenso, porque hay otros deportes que igual no lo son, no son tanto, pero esta adrenalina que tiene el mundo del motor en general es espectacular y eso bueno, nosotros nos ha encantado, es un privilegio poder hacerlo. ¿Y cómo surge la idea? ¿Es algo, digamos, es una idea de vuestra parte que proponéis a la productora? ¿O al revés, es una idea de Dorna viendo un poco el documental de la Fórmula 1 que pues al final os acaba llegando a vosotros? Bueno, aquí es una cuestión que es más por parte de la producción ejecutiva de MediaPro, que ellos nos encargan hacer eso. Lo que te puedo decir es que sí que hay o sea, MediaPro se acerca, hasta donde yo sé, se acerca a Dorna y Dorna ya le interesa ese tipo de producto y ahí hay una comunión totalmente de objetivos. Y yo creo que es un poco a la par. Unos les interesa hacer una serie de este tipo y MediaPro, que ya tiene esa experiencia en documental, en serie documental y relacionada al deporte, para MediaPro es perfecto porque tiene la experiencia de las dos partes y aquí encajó todo inmediatamente. Claro, supongo que al ser tan aficionados al deporte, pues ya es algo un poquito más fácil acercaros a este mundillo. Bueno, pero, MediaPro ya tiene claro, todo ese know-how del deporte, que es, sabéis, una productora muy ligada a todo el mundo del deporte, en los derechos deportivos, o sea que es una evolución natural. Habladme un poquito del proceso de preproducción, un poco del desarrollo de la idea. ¿Cómo decidís, si es que lo decidís vosotros, qué aparece en el documental, qué pilotos seguir, cómo ordenar los hechos? ¿O eso es algo que viene más dado por parte de Dorna? Sí, bueno, yo si quieres empiezo yo. Ahí sí que decidimos nosotros, como responsables del contenido de la serie. A nosotros no nos dice nadie, pues eso tiene que tener esta estructura y tiene que ser lineal o no. Ahí sí que a nosotros se confía en que vamos a explicar lo mejor que sepamos y nosotros escogemos que es la fórmula que creemos que puede funcionar. Vamos a explicar el mundial de una forma que vamos a evolucionar con los personajes, con los pilotos, y los espectadores van a vivir con nosotros todo cómo va evolucionando. Y pensamos, vamos a tirar por ahí a ver si funciona, y nos dimos cuenta que sí, que era factible, complicado, muy complicado, pero que sí, que estaba funcionando, y íbamos montando y veíamos que esa era la línea correcta, y al final creo que, bueno, el resultado nos ha dado la razón. Al menos nosotros estamos muy satisfechos con esa estructura que hemos escogido. Sí, un poco la idea que había era que digamos, el protagonista de la serie, entre comillas, es el mundial, ¿no? O sea, el mundial es nuestro protagonista y entonces a partir de ahí nosotros explicamos el mundial de forma cronológica desde la primera carrera hasta la última y luego lo que vamos haciendo es recoger lo que ese mundial nos proporciona, ¿no? Y vamos siguiendo a la gente que interviene en el mundial de una manera en función también de su historia particular o de lo que le haya pasado en ese gran premio. O sea que nosotros este tipo de documentales nosotros ya con la experiencia ya nos ha enseñado que no hay guión. Es decir, el guión se va construyendo a medida que cada día, ¿no? Tú no puedes saber lo que va a pasar. Entonces, tú sí que tienes que estar preparado para cualquier eventualidad poderla cubrir a nivel de infraestructura y a nivel de idea y de cámaras, pero tú no sabes lo que va a pasar. Entonces, al final, el hecho de seguir el Mundial de esta manera pues nos permitía tener las carreras controladas, saber lo que ha pasado y a partir de ahí ir construyendo a posteriori los capítulos que ya habían pasado, ¿no? O sea, nosotros íbamos... Es una rueda esto al final. Se graba, luego se mira, se selecciona, se monta y vas construyendo un poquito una vez ya ha pasado. Digamos pero que la idea... El proceso es un poco a la inversa, ¿no? Normalmente se piensa primero lo que quieres contar o lo que quieres mostrar y luego lo grabas. O sea, nosotros
Claro, nosotros lo que sí, o sea, no es que no supiésemos nada y estuviésemos esperando a ver qué material había. Había una intención, evidentemente, y los realizadores que estaban grabando allí también tienen una intención y los equipos que estaban, todos ya sabíamos qué tipo de serie queríamos hacer. Lo que pasa es que una cosa es digamos, la forma y la otra es el contenido. En cuanto a forma lo teníamos más o menos claro, pero el contenido es algo que es volátil, no existe en ese momento, ¿no? Entonces íbamos construyendo a medida que, pero teníamos unas líneas, sabíamos qué personajes, evidentemente había personajes que sí que había que tratar, sí o sí, y luego había otros que en función de lo que ha pasado, pues yo, por ejemplo, Jorge Martín, pues entre nosotros yo no lo conocía, yo no sabía quién era, porque es el rookie y tal, entonces de repente vimos que en principio del año en Qatar, en Doha, el tío hizo lo que hizo y tal, y eso es un toque de atención de decir, cuidado con este chico, que es potencialmente un personaje que puede tener su recorrido en la serie. Luego, evidentemente, tuvo un accidente en Portimao, luego lo recogimos, pero ese tipo de cosas de que hay sorpresas que sí, pero que el Mundial sobre todo no se reduce a Márquez y a Rossi, que evidentemente son muy importantes, pero se llevan una gran parte del foco, pero pero al final nuestra idea era diversificar e intentar dar una visión más amplia, ¿no? Y no centrarnos únicamente en los, digamos, en los primeros espadas, sino dar un poco la imagen global de campeonato. Por eso el campeonato es el protagonista. Es decir, ¿no? Todo el campeonato es quien manda, ¿no? Sí, bueno, o sea, ya de entrada sí que sabíamos que tenía que ser una cosa muy coral, ¿eh? No se trataba de retratar solo unos pilotos y no solo con los que ganan, se trata de encontrar historias que estén bien, sean de victorias o no. En cuanto a lo que decías, que a veces normalmente va al revés, bueno, es un poco un híbrido, ¿no? Tú marcas unas líneas, intuyes, apuestas por historias y luego tienes que ser lo suficientemente flexible para, como lo que ha explicado Jaume en el caso de un piloto que era un rookie, bueno, se podía esperar que hiciera algo interesante, pero quizá no tanto. Luego ahí tienes que ser flexible para saber desviar el foco cuando convenga. Y así te vas moviendo entre lo que intuyes, lo que apuestas y lo que va pasando, y ahí vas manejándolo todo al mismo tiempo. No es fácil, ¿eh? Pero... No es fácil. En este sentido, digamos, más creativo, ¿hubo algún input por parte de Dorna? Es decir, algo que sí o sí tuviese que salir o al contrario, algo que vosotros tuvieseis el material y luego os dijeran esto mejor no, o esto no es suficientemente interesante. No, o sea, aquí lo que es poco obvio es que hay unas figuras que tú no puedes plantearte seguir el Mundial y de, bueno, pero Márquez no vamos a hablar. Casi es sentido común que ya no hace falta que te lo diga Dorna, sino que tú ya sabes las figuras importantes. Y Dorna no hubo nunca una instrucción específica sobre lo que teníamos que hacer. Había una comunicación muy fluida y ellos iban viendo el resultado. Y sobre todo, desde el inicio, una cosa que a nosotros nos ha ido muy bien es que nos dijeron, vosotros tenéis la experiencia en hacer eso, confiamos en vosotros y si creéis que tenemos que ir por ahí, pues vamos por ahí. Y bueno, o les gustaba lo que veían, pues para adelante. O sea, no ha habido ningún problema en ese sentido. No, el respeto a nuestro trabajo ha sido total, ¿eh? Nos han dejado trabajar, ellos han dado su opinión, hemos comentado cosas, pero digamos que se han puesto al servicio del proyecto, vamos, sin ningún problema, al contrario, estaban muy contentos y había una interacción espectacular con ellos. Nunca nos han dicho nada en ese sentido, no. ¿Y cómo es o cómo fue meterse de lleno en este mundo para alguien sobre todo tan externo a él? Porque al final no deja de ser un equipo nuevo que entra al paddock y al final pues el paddock más o menos todo el mundo se conoce. No sé, ¿cómo lo vivisteis vosotros? Si estuvisteis en los circuitos o si estuvisteis en alguno o vuestro equipo. Bueno, nosotros estuvimos poco porque hay tal cantidad de trabajo que necesitas estar en sala de montaje recibiendo, y hay todo un equipo muy estable de rodaje que ha ido a todos los grandes premios y ahí el trabajo
sí, es difícil entrar en un sitio donde nadie te conoce y ahí como vamos de la mano de Dorna, eso también es importante. Y muchas horas, o sea, mucho trabajo de trabajarse la confianza, estar siempre ahí, ver que vamos de cara, que no vamos a buscar situaciones extrañas ni a buscar cosas que no están pasando pero que queremos fabricar, y yo creo que ellos van viendo que el trabajo es honesto y te van dejando entrar siempre con mucho cuidado. O sea, es evidente que no podíamos grabar lo mismo en el primer Gran Premio que cuando habían pasado ya unos meses. Y poco pasa siempre en todos los proyectos, ¿eh? Sí. Y ha sido así. O sea, muchas horas de equipo de rodaje, con un súper trabajo que han hecho todos los que han estado ahí en contacto directo con los pilotos. Y han acabado pues con una relación muy, muy cercana. Sí, sobre todo era un poco la sensación, lo que se intentaba transmitir es que nosotros no hacíamos un trabajo periodístico, ¿no? O sea, no, nosotros no somos periodistas. Es decir, no vamos a hacer un reportaje o nos vamos a interesar por el tipo de moto que lleva uno, el tipo de moto que lleva otro, este tipo de cosas que a veces despiertan un poquito de, bueno, de recelo, ¿no? Entre los equipos, porque, bueno, ellos tienen sus motos y tienen sus infraestructuras, pero a nosotros eso no nos interesa. Lo que nos interesa siempre es explicar el lado humano de las cosas y las historias humanas y personales. Es decir, al final es como mitad piloto, mitad persona, ¿no? Tienes que enseñar al piloto y tienes que enseñar a la persona. Y nosotros nos interesaba esa parte más personal del piloto y de las escuderías. No nos metíamos tanto en cosas técnicas ni mecánicas, ¿sabes? Eso no nos interesaba, y eso yo creo que al principio, claro, si no nos conocen, es normal que, bueno, piensen, bueno, es que yo no te voy a enseñar aquí, no te voy a abrir mi casa y te voy a enseñar todo, porque no sé lo que vas a hacer. Pero luego a nosotros esas cosas, entre comillas, nos interesaban menos. Lo que queríamos ver es lo que les pasa a los pilotos como personas, no tanto como máquina. Sí, yo creo que es importante, una vez entienden que tú no estás ahí para explicar, hacer un reportaje que se va a ver la semana siguiente y que va a desvelar cosas que igual a ellos no les interesa, y una vez está ya interiorizado que eso es una historia que se va a ver el año siguiente, que cosas que en aquel momento pueden parecer trascendentales luego se relativizan, y eso lo entendieron bien, por eso se dejaron grabar lo que se dejaron grabar, que el acceso ha sido muy bueno. Pero sí, es una de las claves, no entrar en la dinámica de reportaje o de noticias de una semana para otra. Claro. Y un poco el día a día vuestro de un fin de semana de carrera, ¿cómo era? ¿Lo vuestro o también del equipo que iba al circuito? Sí, bueno, en un fin de semana de carreras, ahí los que trabajan más, está claro que son los que están en rodaje en circuito. Ellos tienen unas líneas que hemos marcado antes y tenemos comunicación continua con ellos, pero al final ellos son los que tienen que reaccionar ahí cuando pasan cosas, porque tú no puedes estar ahí. Y nuestro fin de semana es estar pendiente de lo que pasa para poder decidir si hay un cambio ahí importante. Pero el trabajo nuestro realmente de echarle muchas horas es más cuando han vuelto del circuito que no en el circuito. Los que están en el circuito sí que trabajan mucho durante las carreras, eso está claro. Claro, es un poco distinto. Al final, bueno, había comunicación con rodaje, entonces ya ellos ya iban al Gran Premio que fuese con unas ideas ya claras de vamos a grabar, vamos a seguir esto, vamos a seguir lo otro. Luego allí, pues siempre pueden surgir cosas, evidentemente, y ellos están preparados para cubrir cualquier eventualidad, y ellos eran totalmente autónomos para poder decidir en ese momento qué era lo mejor para el proyecto sin consultar con nosotros para nada. Luego lo explicaban y luego ya hacíamos y deshacíamos aquí en cuanto a pensar qué era lo mejor para la serie. Pero había unas líneas muy marcadas y al final pues ellos pues grababan los jueves. La verdad es que lo grababan todo, o sea, sinceramente, o casi todo. O sea, de los equipos que seguían, evidentemente no hemos grabado todo de todos los días. Claro. Se ha hecho una selección de cosas, primero para grabar por interés de la serie, y después tampoco se grababa todo, pero las FPs, todas las free practice, todo el momento box, se ha grabado muchísimo dentro del box.
los pit-ins, los pit-outs, todo eso se ha grabado mucho para sacar todo eso, que al final pues igual sale un minuto, pero se ha grabado pues una enormidad. Yo creo que, haciendo un poco las cuentas, yo creo que se han grabado más o menos unos 1.500 horas de rodaje. 1.500 más o menos, entre grandes premios y luego seguimientos a los pilotos fuera de circuito, lo que son en sus casas y tal. Yo calculo que son unas 1.500 horas. Y lo que han salido, pues, 45 minutos pues que son... por 10, creo que son. 300, pues... Son 8 capítulos, bueno, 8. pues unas 300 horas. No sé, pues imagínate. Sí. Es una burrada. Son 6 horas de documental. Emitido, y luego son 1.500. Se ha grabado muchísimo. Sí, es un poco una locura, pero es que es lo que conlleva el formato. Claro, es que ya lo sabíamos. Nosotros ya éramos muy conscientes de esto. No nos ha pillado de sorpresa. Y para grabar imágenes de fuera de los grandes premios, ¿esto lo organizabais con Dorna? ¿Contactabais directamente con el entorno del piloto? ¿Había algún guión? ¿Cómo era? O más que guión, si teníais ciertas situaciones concretas en mente que queríais grabar. Bueno, la idea principal era retratar, es decir, nosotros ya teníamos una parte que era el piloto, que ya estaba grabada, y luego para completar ese personaje, para cerrar y encajar todas las piezas del puzzle, necesitamos la otra vertiente. Y la otra vertiente es ver a la persona totalmente fuera, alejada de los circuitos, sin un casco, y ver cómo es él en ese sentido. Nosotros hablábamos un poco por necesidades nuestras al ver cómo se iba desarrollando el Mundial, pues pensábamos, bueno, pues sería un buen momento para tener este piloto o este otro, o vamos a apostar por este, y se hablaba un poquito con su entorno y con él, y se acordaban rodajes siempre que su agenda se lo permitiese. Trabajábamos con ellos en ese sentido, es decir, pues tal día y trabajamos así, pero no era Dorna. No, o sea, en cuanto a tu pregunta sobre Dorna no, o sea, nosotros gestionamos con el piloto y pedimos lo que nosotros creemos conveniente. Lo que sí hemos procurado, o sea, nosotros pedimos al piloto, oye, déjanos estar contigo en la cena que vas a hacer con tus amigos o lo que sea que vayas a hacer. Lo que no hacemos es, bueno, tú haz eso porque nos interesa que hagas eso. Que aquí que eso es importante porque tú lo que estás ahí poniendo la cámara a ver qué pasa. No estamos pidiendo en ningún momento una secuencia preparada para que nos dé el contenido que a nosotros nos interese. Sería muy práctico, ¿eh? Pero luego estaríamos un poco distorsionando lo que nosotros queremos retratar. No es el estilo, digamos, el estilo del documental observacional se basa en eso, en la observación. Entonces, tú propones, tú estás allí y eres un espectador más y la cámara, entonces a partir de ahí va pasando la vida, ¿no? Y a partir de ahí luego nosotros seleccionamos los trozos de vida que creemos más interesantes, pero nunca hemos hecho ni hemos forzado nada para dar una secuencia que realmente no existiese. No hemos falseado nada, digamos. Es muy, muy auténtico todo. Y para los días de rodaje, ¿cuál era el equipo? ¿De cuántas personas? ¿Qué equipo utilizabais? Porque, bueno, no sé hasta qué punto es cómodo llevarse pues cámaras muy grandes para luego estar allí, por ejemplo, dentro del box, que igual pues tiene que el piloto salir corriendo a pista y igual estáis un poco en medio, ¿no? Bueno, ahora la tecnología es milagrosa y ahí son cámaras que no parecen ni cámaras. Son unas cámaras pequeñas, al final son casi como una cámara de fotos. Es una cámara muy pequeñita y es muy, muy práctica porque la puedes llevar donde ya las cámaras esas grandes que se ven todavía porque son de señal de realización interna y son cámaras que no graban, que están digamos que te llevan a un control de realización. Nosotros son cámaras autónomas totalmente que graban con las tarjetas, luego se descargan y a partir de ahí luego ya se mandan todo el material. Son unas cámaras muy pequeñitas. Nosotros teníamos entre 3 y 4 unidades de cámaras de realizadores en cada gran premio con su respectivo equipo de sonido aparte. Es decir, ellos se movían por el paddock y por todo el circuito con las cámaras
autónomas y su sonido correspondiente, y luego pues en función de, pues había percha o se ponía micrófono a los personajes que nosotros creíamos que eran interesantes. Era así, totalmente autónomos. Ellos trabajaban de una forma autónoma, se iban moviendo por todos lados de una forma como, bueno, como casi invisible, ¿no? Una de las cosas que es importante es intentar ser lo más invisible posible, ¿no? Es decir, que no se nos vea. Estamos, se sabe que estamos, pero se nos ve lo menos posible. A veces es difícil, pero se intenta siempre. Los cámaras también son cámaras que están muy acostumbrados a trabajar en este tipo de documentales, porque han trabajado, aparte de un Fernando, pero también ha trabajado en Six Dreams, que es otra serie también Amazon, que es parecida en ese sentido. También han trabajado en el documental que hicieron de los geos. También está en Amazon. O sea, es gente que ya tiene mucha experiencia en trabajar así y es en ser invisible. Tú tienes que ser invisible, tienes que estar allí, pero como que no se nota, ¿no? Porque entonces es cuando realmente, al no darse cuenta de que estás, entonces cuando sale realmente todo lo que nos interesa. No puedes estar ahí de repente metiéndote delante del piloto o molestándole, porque entonces eso no funciona. Hay mucha discreción y mucha educación, sobre todo. ¿Y de cuántas personas eran más o menos los equipos en cada Gran Premio? Más o menos. Hay gente que trabajaba en... No, pues eso, teníamos entre 3 y 4 unidades de cámara y el correspondiente técnico de sonido. O sea, y luego había pues gente de producción que se movía por el circuito, y luego había, digamos, un director que estaba allí, un director on set, que es un poquito la cabeza visible, un poco el nexo entre el circuito y nosotros, el que recibía un poco las cosas, el que proponía cosas. Bueno, era producción, dirección y después los equipos de... O sea, normalmente pues en un Gran Premio pues debían ir entre 10 y 12 personas nuestras. Y luego la gente que estaba aquí en guión, en redacción y en montaje. Pero en el circuito yo creo que unas 10, 12 de nuestro equipo, siempre fijas. A veces sí que ha habido algún Gran Premio que hemos añadido otra unidad, un par de unidades más, para dar más, bueno, aprovechando un poquito en que estaban en Europa y tal, pues se ha aprovechado y se ha añadido más gente. Normalmente entre unas 12 personas, más o menos, 10, 12. Cada Gran Premio. Vale, y hablando un poco, una vez ya está todo, digamos, grabado, lo tenéis más o menos claro, los hilos argumentales, de todo lo que aparece finalmente, estas 6 horas de las 1500 que tenéis de grabación, ¿qué es lo que más os ha gustado del producto final o lo que más os ha sorprendido? ¿O alguna historia que hayáis dicho... Pues esto es más interesante de lo que parecía al principio, como decíais con Jorge Martín? Esto, Arnau. Sí. Bueno, a ver, lo que más nos ha gustado, yo creo que para nosotros es un regalo cuando de golpe una historia da un giro inesperado y de golpe sale ahí una cosa que nadie se podía esperar, como el caso de Viñales, está claro. Nadie podía esperar que un piloto oficial dejara al equipo, fichara por otro equipo y pasara toda esa montaña rusa de emociones que ha pasado él. Eso para nosotros, pues claro, nos da unos recursos para poder explicar historias humanas, emociones, que al final es de lo que va la serie, que ha sido un regalo. O el mismo Aleix Espargaró, encontrarte un piloto tan pasional, que no tiene filtro cuando se enfada, cuando se alegra. Eso a nosotros nos ha gustado muchísimo, tener estas reacciones tan espontáneas. Luego, como hemos dicho de Jorge Martín, de golpe un piloto que nos espera que vaya a estar ahí arriba. Esos son el tipo de historias que dan altura a la serie, ¿no? Sí, bueno, la de Viñales es la más clara, ¿no? Porque realmente no había pasado nunca nada así, ¿no? De repente pasa justo cuando estamos haciendo la serie y era como, bueno, era increíble, ¿no? Una historia así. No haber empezado este año, ¿no? Bueno, la verdad es que era como increíble lo que pasaba, y además la verdad es que él también se ha portado muy bien con nosotros, es decir, nos ha dado todo tipo de facilidades de acceso, ningún problema, siempre muy dispuesto, y estamos encantados con él. O sea, aquello que decir no, es que no quiero saber nada de nadie, no. Él ha sido como muy, muy agradable con nosotros y la verdad es que es una pasada, una pasada la historia.
es destacable lo de Viñales, se ha desnudado ahí y nos ha dejado, se ha confiado en nosotros. Yo creo que dice mucho a su favor que se ha expuesto totalmente y no hemos tenido ahí que convencerlo mucho. O sea, él ha jugado a favor siempre, ¿eh? Sí, sí. Respecto al tema de Viñales, sí que yo recuerdo durante la temporada que hubo, hasta que explotó todo, él no habló ante las cámaras, ante los micros, digamos, de la retransmisión de la carrera propiamente. ¿En vuestro caso fue igual o con vosotros sí que lo pudisteis seguir, digamos, antes de que todo eso explotara? No, yo creo que no. No sé, no. Nosotros no sabíamos nada que nos supieseis todos. Le hicimos entrevistas a Maverick al principio de temporada y tal, pero no nada hacía presagiar. Nos habló de que estaba esperando una niña, de su vida en pareja, de cómo había cambiado su vida, de sus expectativas con Yamaha y nada más, nada hacía presagiar eso. No. Yo no recuerdo ningún corte así de entrevista que pudiese dar pie. Si te refieres un poco a que si nosotros hemos estado con él todo el año, lo Sí. que no ha habido ahí un antes y un después de Yamaha y ahora nos interesamos. No. Lo que quería decir era Maverick, ¿eh? si justo antes, digamos, de que él diese esa primera entrevista, creo que fue con Sky Sports, si vosotros ya habíais podido captar algún indicio de que la relación se iba a romper. Eso supongo que te respondería mejor la gente que ha estado en contacto continuo con él. Pero yo diría que, como todo el mundo, estábamos enterando casi de tiempo real. No exactamente qué le estaba pasando, Sí. pero que ahí había un conflicto en Yamaha, eso era casi de dominio público, Sí. ¿no? en el paddock, ¿no? Quizá lo que sí hay un momento en la serie que realmente es como muy revelador, que cuando lo vimos realmente nos chocamos bastante, que es en Assen, después de la carrera, que primero y segundo en Assen, que él realmente, o sea, el equipo está muy contento y él no está contento. Y se ve, y no se esconde. Él no se esconde. Y ahí realmente cuando lo vimos pensamos, ostras, o sea, esa cara, ¿no? ¿Qué ha pasado aquí? Bueno, ahí pasa algo realmente. Es un poco la alarma de decir, wow, pero hasta entonces nosotros no. Bueno, era una cosa que, bueno, hay problemas, pero al final hay problemas, entre comillas, si te pones a mirar, todos los equipos tienen problemas. Todos los pilotos llegan, entre comillas, y se sientan allí y están enfadados. No hay ninguno, o muy pocos. Hay un momento solo que Bagnaia dice, está todo perfecto, todo increíble. Es el único momento, creo, de la serie que el piloto llega y dice, todo perfecto, nada que decir. Lo demás es siempre, bueno, esto no tal, esto no sé qué, la moto no sé cuántos. Entonces era como uno más. No pensábamos que esto fuese, que llegase donde al final llegó. Y con todo el montaje final, ¿hay alguna cosa que se haya quedado fuera, que vosotros hayáis dicho o os hayas sabido mal dejar fuera? Básicamente por temas de tiempos. Sí. Bueno, sí, hay cosas, claro, sobre todo algún personaje, alguna cosita que igual nos hubiese gustado también añadir algún personaje más que luego no hemos podido por tema de tiempo, por tema de la historia del mismo mundial. ¿Hay algún caso de personaje que se haya quedado fuera de toda la serie por temas de tiempo? Bueno, que se haya quedado totalmente fuera por temas de tiempo, yo más bien te diría que hay pilotos que tienen muy poco peso en la serie que no han podido tener más porque al final era una obligación de priorizar historias y al final nos parecía más interesante lo que le estaba pasando a otro piloto. Y tenéis ahí, pues bueno, tenéis a pilotos de KTM que podemos cubrir poco. Pilotos como Morbidelli también sale poco. Estuvo lesionado mucho tiempo. Eso esperamos compensarlo ahora, ¿no? Pero sí, hay pilotos y secuencias bonitas que hace daño dejarlas, pero al final estás obligado, tienes que renunciar a cosas para que por el bien de
del capítulo y de la serie en general. Es un poco la diferencia que hay entre lo que sería un reportaje. Es decir, nosotros preferimos tratar a menos pilotos, pero tratarlos de una manera como más amplia y más exhaustiva, que no dar esta imagen un poquito de reportaje de, bueno, te los enseño a todos, pero no profundizo en ninguno, ¿no? Preferimos tratar los que tratamos y profundizar sus vidas y su forma de ser. Y eso a veces, claro, el daño colateral es que no caben todos porque no podemos. No podíamos seguir a todos los pilotos. Era imposible, ¿no? Un ejemplo claro, o sea, hoy lo hablábamos, ¿no, Jaume? En Silverstone, la historia súper potente del primer podio de Aprilia. Ahí ganó Quartararo. Nosotros teníamos a Quartararo. Pero ya lo habíamos seguido, ya habíamos explicado sus victorias. En aquel momento, o sea, bueno, pues con todo el dolor, tenemos buenas secuencias, pero nos vamos a quedar con Aleix. Al final es un tercer puesto. Más importante es el primero, pero está claro que en ese caso, Aleix, que lo hemos seguido durante el fin de semana, que está con la familia, que está tan alegre, pues vamos a sacrificar el otro piloto que ya tendrá más adelante su momento. Claro. Esa es un poco la diferencia entre lo que es el documental, el storytelling de humano, de personas, más allá del resumen meramente deportivo. Si hubiese sido meramente deportivo, hubiésemos seguido a Quartararo, que es quien ganó. Pero nosotros nos focalizamos en el segundo y el tercer puesto, que eran dos pilotos que lo habían pasado mal, que eran Rins y Aleix, que al fin podían tener un podio. Y al final eso, humanamente, crece muchísimo más, ¿no? La serie, digamos que adquiere una dimensión más grande, que no simplemente seguir a quién ha ganado. Y que evidentemente no era casualidad que nosotros estuviéramos siguiendo mucho a Aleix, porque ya daba pistas de que podía pasar eso. Y ahí es donde, recuperando lo que hablábamos antes, de que ahí has hecho una apuesta. Vamos a ver si aquí podemos tener su primer podio. Y habíamos probado otras veces. Y por eso haces esas apuestas antes del Gran Premio, ¿no? Porque vas intuyendo lo que puede dar juego. Sí, y también a nivel un poco más personal, a mí me habría gustado ver, por ejemplo, la historia de Petrucci y la historia de Lecuona, dos pilotos que este año ya no están en parrilla y con historias muy diferentes, porque Petrucci al final acabó con ese contrato con KTM para correr en el Dakar y Lecuona, en cambio, se acabó fichando por Superbikes. Y no sé si también son dos casos, dos ejemplos de dos pilotos que se han quedado fuera, pero bueno. Son ejemplos de pilotos que no podíamos abarcarlo todo, era imposible, había afectado al resultado final si hubiéramos intentado seguir a los 21 pilotos, 22, lo digo bien ahora, 22. Sí. Ahí hay unas apuestas desde el inicio porque es que si no era impracticable. ¿No? Claro, sí. Tengo una pregunta que me ha llegado esta tarde de vuestro compañero Marc Martí, que me pregunta que cuántas versiones tiene el primer episodio, que lo contéis. Pues él lo sabe perfectamente. Sí. Él es uno de los culpables. El primer episodio tiene 21 versiones, me parece. Y el segundo episodio también tiene 21 o 22 versiones de montaje. Sí. Bueno, claro, al final son los primeros que se hicieron. Claro. Son los que más han cambiado. El capítulo 8 no tiene muy pocas versiones porque ya es el último que se entregó. Pero sí, los dos primeros sí. Pero bueno, es al final, los primeros capítulos de las series son difíciles, cuestan. Supongo que también es cuando tienes más, digamos, más material, más historias y es donde es más difícil de escoger, ¿no? Bueno, tú tienes que enseñar muchas cosas y tienes que explicar muchas cosas y además es un deporte que es un deporte técnico que tú tienes que explicar algo, no puedes meterte ahí de repente y sí que lo hemos intentado hacer un poco para todos los públicos, entre comillas, pero te ves obligado a explicar el mundial, los pilotos, tienes que presentar a la gente porque si no al final una de las cosas es que si tú no presentas a los protagonistas, al final el espectador no empatiza con ellos. Pues si tú no sabes quién es quién, pues te da igual que gane o que pierda, porque si no lo conoces, entonces tú tienes que decir, no, todo esto, y esto lleva un tiempo de explicación. No puedes empezar y meterte a saco. Sí puedes, evidentemente, se puede hacer de muchas maneras,
y todas son válidas al final, y hay gente que le gustará más que otras, pero nuestra forma de ver las cosas es que tú tienes que enseñar, presentar y a partir de ahí ir desarrollando las historias. Y eso, claro, primer capítulo y el segundo también, aunque Miller, digamos, se lleva mucha parte del segundo, pero claro, eran un poco el reto, ¿no? De cómo empiezo esta serie, ¿no? Cómo la planteo. Y eso, claro, nos llevó a discusiones de todo tipo, hasta conseguir un capítulo versión 22 o 21 o 22, sí. Pero hay otros que no, ¿eh? Hay otros que tienen 3 versiones o 2. El capítulo 7 tiene 3 versiones y el 8 tiene 2. Tampoco quiere decir que de una versión a otra sea un capítulo totalmente diferente, evidentemente. No, lo que pasa es que nosotros, por seguridad, cada vez que hacemos cambios, pues vamos guardando y vamos guardando lo que hacemos y entonces hay cosas que evidentemente es casi imperceptible muchas cosas, ¿eh? No es que cada vez tirásemos el capítulo abajo y lo levantásemos de nuevo. Eran cositas y ajustes y cosas que van y vienen. Pero sí, 22 versiones. Vale, y la última pregunta ya para finalizar. Vosotros, a nivel personal, una vez ya, digamos, finalizada la temporada ya está estrenada en Amazon Prime, ¿cuál es vuestro episodio favorito de toda la temporada? Jaume, de tú primero, ¿no? Es muy difícil. A mí el capítulo que me gusta más es el capítulo 4. Me gusta porque es la victoria de Márquez en Alemania, que yo creo que es uno de los momentos para mí más emocionantes cuando gana Marc Márquez. Para mí, entonces, capítulo 4 y 5, lo que decíamos un poco, 3, 4 y 5 son capítulos muy potentes todos, pero ese momento de ver a Márquez volver a ganar después de todo lo que ha pasado y tal, para mí es el más emocionante. Aquí lo que pasa es que Jaume, como montador que es, ahí en el 4 hay algunas secuencias que llevaron mucho trabajo y que se montaron muy a conciencia y que realmente han sido un éxito. Bueno, la victoria de Márquez en Alemania, ahí es una virguería de montaje, que aquí este señor es el máximo responsable. Bueno, es este momento antes de cruzar la meta, que nos vamos para atrás y pasa su infancia y tal, es ese momento que tienes, que se te viene el mundo, ¿no? La memoria y tal, y de repente, bueno, ese momento es mágico, para mí es mágico y intenté hacerlo y no me salía y volvía y daba aquí la brasa a todos y tal, hasta que conseguí algo que estaba muy bien. Para mí es el mejor momento de la serie, es el más emocionante. Yo ya sabes, Jaume, que me tengo predilección por el 6. El capítulo 6 en el que Alex Espargaró hace el podio, lo celebra con toda la familia y luego Peco, o sea, él se estrena Alex con podio, se estrena Peco con su victoria, con el epílogo final de que ve la carrera con su padre, y que creo que es un momento realmente, o sea, que la mirada esa de Peco viéndose en su carrera con su padre felicitándole, creo que es esas cosas que no hace falta tú añadir nada más, esa mirada que tiene Peco ahí y Alex con sus hijos celebrando, para mí es de los que toca más la fibra. El podio en Silverstone, el clip que viene después del podio de ellos dos, está muy bien, a mí me encanta, porque hay es tan de verdad, o sea, Alex es una persona que es tan auténtica que todo lo hace tan de verdad, que es entrañable. Y como su hermano le felicita con la cámara GoPro cuando hace 10 minutos se han dicho de todo porque le ha cerrado el paso y no le dejaba adelantar y luego cómo se abrazan otra vez, es entrañable realmente ese momento, es muy bonito también, sí. Y dinos tú, Jordi, ¿cuál es el tuyo? ¿Eh? Claro. Pues mira, yo antes se lo comentaba a Jaume, el 5 es un episodio que me gusta mucho por toda la historia de Maverick Viñales, pero para no repetir, diré el episodio 3, el episodio de Jason Dupasquier, porque creo que está tratado primero con mucho tiento, de no pisar terrenos peligrosos, con mucho respeto también, y además también creo que es muy interesante ver ese acontecimiento desde el punto de vista de los pilotos de MotoGP, que digamos están cerca pero no están tan cerca como los pilotos de Moto3 o incluso todos los miembros de su equipo y de la parrilla de Moto3. Y pues eso, para no repetir, yo diría el episodio 3 porque se hace con mucho respeto y con un punto de vista diferente. Sí.
ahí es verdad que nosotros estamos orgullosos de cómo logramos retratar ese momento tan trágico, y ahí le dimos vueltas de cómo tocarlo, y bueno, queda mal que lo diga yo, pero creo que acertamos, ¿no? Sí, no ni enseñar ninguna imagen, nada, era como máximo respeto. También teníamos la parte de Race Direction, cómo se vivió interiormente. En ese mismo capítulo pasa lo de Quartararo en Montmeló, que también Race Direction aporta ahí una visión distinta. Es el mismo capítulo en el que nace la hija de Maverick. Es un poco, bueno, pues gente que nace, gente que muere, la vida, ¿no? Llevado así un poco de forma poética, siempre que se podía, pero sin entrar en ningún tema escabroso para nada. Sí, sí. Sí, sí, sin duda hay muchos momentos memorables en esta temporada, y que estoy seguro que en la siguiente temporada se repetirán y volveremos a vivir momentos memorables. Jaume García, Arnau Monràs, muchas gracias por pasaros por el canal, por estar aquí un ratito charlando conmigo. Y nada, muchísima suerte de cara a esta segunda temporada. Muchas gracias a ti. Gracias por todo. Sí, sí, encantado. Que vaya bien, gracias. Chao, 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 chao. Adiós. Pues hasta aquí la entrevista. Espero que os haya gustado. A mí la verdad es que me pareció súper interesante todo lo que tuvieron que decir. Es cierto que con algunas preguntas apreté un poquito, pero bueno, creo que todas sus respuestas son bastante correctas, sin comprometer nada. Y eso, ya han dicho en la entrevista que están ya preparando la segunda temporada, así que pues dentro de unos meses tendremos esta segunda temporada de MotoGP Unlimited con todos los secretos y entresijos de esta temporada de MotoGP. Ya sabéis, este fin de semana tenemos un nuevo Gran Premio de Argentina, en el circuito Termas de Río Hondo. El domingo tendréis el resumen de la carrera, de las 3 carreras, y la semana que viene, el miércoles, tendréis el análisis del Gran Premio en las 3 categorías. Si os ha gustado este vídeo, dejad un like, suscribiros al canal y activad la campanita para no perderos ningún vídeo. Nada más por mi parte, gracias a todos por ver este vídeo una vez más, y como digo siempre, mucho gas.